espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendiendo a Pablo y a Silas, lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el seco. ¿Ven? Amén. Estábamos hablando de que el sábado estuvimos en una reunión que orábamos por la iglesia perseguida, por los cristianos. Y aquí el relato de Hechos de los Apóstoles nos está hablando de la persecución que había en ese momento. Después de la muerte de Esteban, dice que la iglesia fue perseguida, hubo una persecución en gran manera. Pero acá la persecución que está recibiendo Pablo era por causa de que había echado fuera un espíritu inmundo, el cual estaba dando buena ganancia a los que la tenían a la mujer como adivina. Ahora, ¿cuál es el pago de aquel que quiere predicar el Evangelio? ¿El Señor dijo que iba a ser todo color de rosa? No. Inclusive Pablo ahora está sufriendo las mismas persecuciones que él había perseguido a la iglesia. Cuando él venía de camino en Damasco, dice que una gran luz se apareció y cayó en tierra. Y cuando cayó en tierra, él preguntó: ¿quién eres, Señor? O sea, cuando una persona hablaba o llamaba a otro Señor, era porque estaba reconociendo a su amo o Kyrios, el cual tenía autoridad para venderlos, para matarlos y todo esto. Entonces Pablo estaba reconociendo que alguien mayor que él. Y cuando él se levanta, dice que no podía ver. Y Ananías, que es un profeta de Dios, Dios le habla y le dice: tienes que ir a la calle derecha donde está Pablo, que mejor dicho, donde está Saulo, ¿no? Hasta ese momento era Saulo de Tarso. Y cuando le dice: tienes que orar por él, y Ananías dijo: Señor, tú sabes que ese hombre nos está persiguiendo. Tú sabes que ese hombre tiene autoridad para inclusive matarnos. Pero Jesús le dice una cosa tan tremenda. Dice: yo tengo un propósito con él, y él sabrá lo duro que es dar coces contra el aguijón, o sea, dar patadas con un clavo. Entonces, aquel que era perseguido ahora está sufriendo las persecuciones por causa de la palabra de Dios. No por causa de que era un malhechor, sino porque ¿qué estaba usando? Los dones del Espíritu, ¿no? Echó fuera el espíritu inmundo porque tenía el don del Espíritu Santo. Y entonces, a consecuencia de esto, es que en el momento la gente se agolpa y comienza a rasgarle los vestidos, lo azotan. ¿Qué dice? ¿Un poquito? No, lo azotan mucho, dice. Y después lo ponen adelantito de todo, no, lo meten en lo profundo de la cárcel, ¿no? ¿Cierto? Ahora, ¿cómo estarían? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo estarían ellos? Después que te han pegado,
después de que han metido en la cárcel, estarían destrozados, ¿no? Pero el verso 25 no nos dice esto. El verso 25 nos dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora yo veo una pregunta. Cuando tú estás pasando una situación difícil, ¿cómo la pasas? ¿Cómo pasa la situación? Pues de rodillas, clamando a Dios. Sí, de acuerdo, es una parte. Pero uno se aflige, ¿o no? Se aflige. Y cuando se aflige, pues viene, detrás de la aflicción, viene la tristeza. ¿No se ha escuchado que dicen, tiene aquella persona, aparte de estar triste, ¿qué te diagnostican los médicos? Estás con una depresión de caballo, ¿no? Y te empiezan a dar Valium y te empiezan a medicar para que tú te pongas más o menos bien. Pero ¿cuál es el problema más serio que hay? Que la persona que no tiene la paz de Jesucristo es aquella que sufre todas estas cosas. Un cristiano no puede tener depresión si tiene a Cristo de corazón. ¿Verdad o no? Puede estar triste porque uno a veces pasa situaciones que se entristece. Pero la depresión es algo aún más fuerte. Fíjate que si tenían motivo Pablo y Silas de estar triste, por echar fuera un demonio, los azotaron, le rompieron la ropa, le pegaron una paliza y los metieron en lo más profundo de la cárcel. ¿Tenían motivo para estar tristes? Claro. Pero dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos. Y yo me pregunto a veces, cuando estás triste, ¿te dan ganas de cantar? Para nada. ¿Cómo anda el triste? Con la cara larga, ¿no? Mirando el suelo. Pero esta gente tenía algo que nosotros tenemos en este tiempo, que es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Enfrentamos las circunstancias y las situaciones a través del Espíritu Santo y podemos entender que la paz de Cristo está en nuestro corazón. Y Pablo mismo decía, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a mí. Amén. Me recuerdo de un testimonio de un hermano que se había preparado allí en Estados Unidos, se había preparado él en la palabra, en el seminario, y en su corazón él tenía el deseo de recorrer todo Estados Unidos con su coche, un coche viejo que tenía y una caravana. Y el día que tenía que salir, se puso a orar, se levantó contento por la mañana y comenzó a caminar. Y a unos pocos kilómetros el coche se le incendió y se incendió toda la caravana. Y estaba el hombre agobiado. Señor, dice, no dispuse mi corazón para ir y predicar y ahora no tengo ni caravana, no tengo ni coche, no tengo nada. Volvió a casa, apesadumbrado, se quedó allí, estuvo 2 días ayunando y orando y diciendo siempre la misma oración: Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y por qué? Si yo ya estaba dispuesto. Y de pronto le llaman del seguro y le dicen que vaya a buscar un coche nuevo y su caravana nueva. Aleluya. Y entonces él se dio cuenta que Dios tenía un propósito en todo esto. Pero lo que primero hacemos nosotros es quejarnos de la situación. Y no debe ser así. No debería ser así, pero nos quejamos. ¿O no? Tenemos que aprender. Si hay hombres de Dios. Moisés, ¿qué fue lo que hizo más grande a Moisés? Que escuchaba la voz de Dios y Dios le decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero
vez tras vez, Moisés muchas veces se quejó de la gente que tenía, de lo que había hecho. Otro que se quejó, ¿cuál es? ¿Cuántos personajes bíblicos hay que se quejan de las circunstancias y de las situaciones? ¿Verdad? Muchos se quejan. Cuando en realidad lo que tendrían que hacer sería alabar el nombre del Señor. Lo que tendríamos que hacer, porque yo me incluyo. Muchas veces las situaciones que te vienen y te agarran, la situación difícil y tú dices, y con tanto que he trabajado, ¿para qué? Y después que pasan las circunstancias, después que llega la situación a un límite en el cual te das cuenta que Dios ha hecho este trabajo, ¿para qué? Para que nosotros podamos crecer. Amén. Amén. Así es. Y no crecer en estatura. Los niños pueden crecer en estatura, pero nosotros no. Nosotros para que crezcamos en el hombre y en la mujer interior. Amén. Porque cuando recibimos a Jesús somos unos niños espirituales, ¿verdad? Así es. Y cuando parece que lo sabemos todo, viene otra prueba, viene otra circunstancia y vemos que todavía no sabemos nada. Que comenzamos a caminar de otro modo diferente. Entonces, dice el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. O sea, no solamente estaban en la cárcel, sino que ahora le aparece un terremoto. ¿Y cómo salen de la cárcel? Se les podría haber caído todo el edificio encima. No, pero dice un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Así pasan los terremotos, ¿no? Se mueve un poco el piso. Nosotros con Mirta tenemos experiencia de los terremotos, porque allí en Mendoza, donde vivíamos en Argentina, es un lugar de terremotos. Cada 2 por 3 se está moviendo el piso. Tremendo. Y por ahí hay un terremoto en San Juan y en Mendoza también. Hay un terremoto en Chile, como el que hubo hace un par de semanas. Pues así como se mueve en Chile, se mueve en Mendoza también. Creo que hace 2 o 3 días, o 2 días, que hubo un terremoto. Otro terremoto, claro, pero ese fue por acá. Ahora, cuando se mueve el piso, ¿qué te da? ¿Alegría? ¿Te dan ganas de cantar? No. Empezaba a ponerte angustioso y empezaba a tirar para afuera. Yo siempre digo que Dios, si Él quiere, te lleva con Él. Sí. Ya se puede caer todo el edificio. Si Dios quiere, estás aquí. Entonces vino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron, ¿qué? Todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué les pasó? Se abrieron las puertas solas. Y las cadenas se soltaron. Vaya cerrajero. Mandó el Señor un par de ángeles y se abrieron todas las cadenas, ¿no? Despertando el carcelero estaba dormido, lo más tranquilo. Y no sintió el terremoto. Sí, se despertó con el terremoto y vio que estaban todas las puertas abiertas. Dice, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo, señores. Y fíjate qué pregunta hace el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué te parece? ¿Alguna vez has hecho esta pregunta? ¿Qué debo hacer? El carcelero estaba para cuidar a los presos. De pronto vio el terremoto, vio que todo se abrió, que nadie se fue, y ahora está preguntando sobre la salvación. No está preguntando, a ver, no sé qué vamos a hacer.
con las puertas abiertas. Está hablando de salvación. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos. Un bautismo por la noche. Después de todo el jaleo que hubo, después del terremoto, después fue y les curó las heridas. Después de la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estuvo la respuesta de los apóstoles porque le enseñaron, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Y decidieron bautizarse. ¿Y Pablo qué hizo? ¿Le dio el curso de bautismo? No. Los bautizó. Claro, pero ya le había hablado de la palabra. Y cuando una persona recibe la palabra y de buen grado acepta a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, el paso a seguir es el bautismo. Y dice que se bautizó él con todos los suyos. O sea, los que estaban en casa del carcelero se bautizaron juntamente con él. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa. Ahora estaba contento, ahora era un hermano en Cristo y le dio de comer. Antes había hecho lo diferente, ¿no? Sí. La orden que fue, ¿cuál fue la orden? Mételo en la cárcel lo más profundo que puedas. Y ahora no solamente que lo sacó de la cárcel, se lo llevó a su casa, le curó las heridas y ahora le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Ahora sí, el carcelero había alcanzado la salvación de su alma. ¿Qué tenía el carcelero? ¿Qué cree? ¿Tenía gozo? ¿No? Dice, se regocijó. ¿Qué significa regocijarse? Tener gozo. Tener gozo, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué se regocijó? Porque había recibido a Dios en su corazón y la salvación. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguacil a decirle, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. ¿Y qué hizo Pablo? Digo, muy bien, gracias por todo, ya hemos cumplido. ¿Se ha salvado el carcelero? ¿No? ¿Qué dice? Después de azotarlo. Dice, pero Pablo, verso 37, pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, no nos saldremos de la cárcel. ¿Qué te parece? Alguno que está preso dice, oye, están libres, le faltan pie o pata, como decimos nosotros, para salir de la cárcel. Pero este dijo, no señores, a mí me han azotado. Y ahora se acordó Pablo que era soldado, que había sido soldado romano y era romano de nacimiento. Entonces le dice, si no vienen ellos a sacarnos, no vamos a salir. Y fíjate, los que primero eran los que mandaban, ahora ¿qué hacen? Verso 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, le dijeron, ya pueden ustedes, venga, se acabó, ya se pueden ir. Para nada. ¿Qué les dijeron? Les rogaron. Y sacándolos, le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces se cumple la palabra del Señor que dice que no seremos cola, sino seremos cabeza. Porque ahora los presos, los que habían sido azotados,
nosotros rogándole para que se fueran y para que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa ¿de quién? De Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, los que la estaban pasando mal fueron a consolar a los hermanos que estaban tristes porque estos estaban en la cárcel. ¿Qué te parece? Los que estaban en la cárcel no estaban tristes, estaban regocijándose en el Señor. A medianoche, todo herido, todo azotado, cantaban himnos. Y cuando el Señor ve a alguien que en su corazón tiene gozo y alegría y busca la presencia de Dios, suceden los milagros como estos. Amén. Ahí hay dos milagros tremendos. Primero, el terremoto, que se abren las puertas y las cadenas se caen. Y el segundo milagro, El carcelero. ¿cuál es? El alguacil. El carcelero, que se convierte, él y toda la familia se convierten al Señor Jesucristo. Y a mí lo que más me gusta de este pasaje es la pregunta que hace el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabes? Muchas veces hay mucha gente que pasa años viniendo a la iglesia y nunca se ha hecho esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué te parece? ¿Ya has tomado la decisión de ser salvo? Si has tomado esa decisión, bien ha hecho. Porque aquel que toma esa decisión de ser salvo es porque se ha arrepentido de sus pecados, ha reconocido que es un pecador delante de Jesucristo y que la sangre preciosa de Cristo lo puede limpiar desde la cabeza hasta los pies. Amén. Nosotros nos recordamos de los pecados que hemos hecho, pero Dios, Jesucristo, no se acuerda más de los pecados. Él dice que lo tira a lo profundo de la mar. Y dice siempre el hermano Santiago Fibla, y pone un cartelito: prohibido pescar, para que no pesque los pecados de eso. O sea, evidentemente Dios tiene poder para limpiarnos. Amén. Desde la cabeza Amén. hasta los Gloria a pies. Dios. Amén. Aleluya. Si eres limpio por la sangre preciosa de Cristo, Amén. bien haces en tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida de tal manera que podamos alabarle, glorificarle y exaltarle. Amén. Que el Señor lo bendiga muy ricamente. Amén.